¿Qué tal, mis amigos? Un gusto para mí, como siempre, una vez más poder saludarles en esta hermosa mañana. Vamos a dar inicio a nuestra reflexión como todos los días. Hoy por fin es viernesito 23 de marzo, viernes 23 de marzo. Deseo con todo mi corazón que Dios les llene de bendiciones. Hoy damos cierre a nuestra temática de reflexiones de esta semana para posteriormente mañana dar inicio a la nueva temática de reflexiones. Hoy viernes, día de preparación para nosotros los adventistas. Vamos a alistarnos, vamos a orar para tener una palabra de oración y recordarles como todos los días que se suscriban, que compartan, que den like, que ayuden al crecimiento del canal para que sigamos creciendo, para que vayamos viento en popa. Vamos a orar para dar inicio. Querido Dios, gracias, Señor, damos una vez más en esta hermosa mañana, Señor, que nos has regalado la vida, buen Dios, que nos permites poder aún, Señor, seguir disfrutando de las cosas que tienes para nosotros en esta tierra, Señor. Acompáñanos, buen Dios, líbranos, Señor, de todo aquello que nos dañe. Rogamos por las personas que tienen enfermitos, Señor, sé tú con ellos, con todos los que están sufriendo alguna aflicción, Señor, alguna necesidad, Padre, en el mundo entero, no solo, Señor, de nuestro entorno, de nuestra colonia o ciudad, Señor, o de nuestro país, sino del mundo entero. Buen Dios, obra en sus vidas, Señor, permíteles que te conozcan como te hemos conocido nosotros y que puedan adorarte de la manera que te adoramos nosotros, Padre. Acompáñanos en este día, lo rogamos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios lo puede vengar con justicia. Como dije, solo Dios puede vengar con justicia. Vamos a leer Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Vengarse es un instinto humano, consciente en responder a una ofensa o daño recibido con otro mal. La venganza, como sabemos, no está en sintonía con los principios del Evangelio, que promueve el perdón y el amor a los enemigos. En las palabras de Jesús sobre la venganza en Mateo 5, 38, 48, hay una razón poderosa por la cual Dios nos pide que dejemos la venganza en sus manos. Y es que lo que nosotros llamamos venganza perpetúa el mal. La forma en que vengamos el daño que nos hicieron es haciendo más daño, porque vengarse es dar nueva vida al mal. El plan de Dios es precisamente lo contrario: erradicar el mal de este mundo. Cuando acariciamos la venganza en nuestra mente, estamos dando lugar al diablo. Efesios 4, 26, 27, que no solo es el enemigo de las almas, sino el archienemigo de Dios. Buscar venganza es abrir una puerta a que las personas que dañamos se sientan con el derecho a volverse a vengar, y de esa manera mantenemos un círculo vicioso del mal. Dios quiere liberarnos de esas cadenas que lo que nos recuerdan que el único que puede ejecutar venganza es Él. ¿Por qué? Porque Él no tiene que perjudicar a nadie para llevar a cabo su venganza. Basta con que permita que cada quien coseche lo que ha sembrado. Porque solo Él es perfecto, por tanto, capacitado para juzgar sin equivocación y haciendo verdadera justicia a todas las partes, porque Él ama a todos, no se ve cegado por el odio, lo cual le permite actuar con propósito de salvación y redención. La venganza de Dios elimina el mal y no la perpetúa. La venganza de Dios acaba con el odio, no aviva. La venganza de Dios en un pago, no en un desquite. Refrenarnos de la venganza es vivir por fe en Dios, confiando plenamente que Él sabe lo que hace. El justo vivirá por la fe, dice Romanos 1:17, y por las emociones y los sentimientos. Por eso,
No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar la bendición. Primera de Pedro 3:9. Que ninguno pague a otro por mal por mal. Antes, seguir siempre lo bueno unos para otros y para con todos. Primera de Tesalonicenses 5:15. Dejemos lugar a Dios, Él es el único que sabe actuar con justicia. Normalmente nosotros en cuanto tenemos el pensamiento que dice Dios en su palabra, la venganza es mía, esperamos que Dios salga con una espada o con fuego o con alguna situación. Y ahorita que estoy leyendo esto me viene a la mente que la verdad es esta, ¿no? Que cada quien paga, Dios cobra las venganzas con las propias decisiones que toma uno, ¿no? Porque las decisiones que toma uno traen consecuencias casi siempre trae consecuencias y a veces no son muy buenas. Así que, pues bueno, mis amigos, hermanos, les dejamos la meditación para que ustedes también la puedan meditar allá en su casa. Vamos a tener el repaso de nuestras meditaciones de toda la semana para estudiar y meditar que estuvimos viendo a lo largo de la semana. No sé si ustedes recuerdan, el título general era Adoración sin fin, y con ese título empezamos el día sábado. Pero también estuvimos también estuvimos viendo la manera de adorar a Dios. Toda la semana estuvimos viendo cómo levantar las manos es un símbolo de adoración y está permitido bíblicamente que nosotros podamos adorar de esta manera. Cantar canciones, cánticos nuevos. Vimos en la parte del lunes, cantar al Señor un cántico nuevo. La manera de adorar en el santuario. El Señor, ¿quién habitará en su santuario? Eso es lo que vimos la parte del martes. Y miércoles vimos declara su gloria entre las naciones. Y ayer vimos cuando Dios no se deleita en los sacrificios. Hay distintas maneras de adoración a Dios y muchas de ellas tienen que ver con alabanza, con oración, con darle tiempo a Dios de tu parte para que Él pueda gozarse con lo que tú haces. Y una de las que a mí siempre me ha llamado la atención es el canto, ¿no? Cantar, poder ir al templo, adorar, que tú puedas hacer un santuario en tu hogar, en tu corazón, a donde quiera que tú vayas. Dios ha prometido que donde estén 2 o 3 en su nombre, Él va a hacer presencia en ese lugar, y eso para mí ha sido una parte fundamental para poder ir con ese gozo. Aquí nos da una breve explicación de lo que vimos, a las meditaciones que vimos, de las maneras que nosotros podemos, pero casi siempre, bueno, yo no sé, depende de la situación de cada quien, ¿no? Pero yo en lo personal, había ocasiones cuando yo empecé a ir a la iglesia, había ocasiones en las que yo simplemente iba por costumbre, por tradición, porque pues era la obligación de tener que ir una vez bautizado, pues tienes que asistir, y a veces pues no sentía el ánimo de ir, y iba nada más con pues saber qué pasa, ¿no? Y ahora ha ido cambiando un poco esa visión, ese sentir, ¿no? Y ahora pones en tu cabeza, en tu corazón que tienes que ir con una mente y un corazón dispuesto a adorar, y que puedas levantar tus manos a la hora de que está una alabanza, a la hora de que estás orando, que puedas levantar tus manos para que puedas sentir un poco más ese gozo, ¿no? La finalidad de levantar o no las manos es decisión tuya, pero es bíblico y puedes hacerlo si así te nace. Vamos a estudiar y meditar hoy viernes 22 de marzo. Hace rato les dije que era 21, pero estamos a 22 de marzo. Un llamado a destacarse. ¿Cómo orar? Un factor esencial de la adoración estaba dado a la necesidad del arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento incluye sentir tristeza por el pecado.
y abandonarlo, ¿no? Vemos algunos pasajes de algunas personas que no se arrepintieron y cometieron pecado contra Dios, y uno de ellos que siempre se me viene a la cabeza es Judas. Judas, el que traicionó a Jesucristo, ¿no? Esa tristeza que sintió él cuando entregó a su Señor, que pudo sentir esa tristeza al grado de ahorcarse él solo, pero más dice la Biblia que él no se arrepintió. Simplemente sintió tristeza y esa tristeza lo llevó a cometer ese otro pecado, ¿no? Que fue quitarse la vida. Ya había cometido un pecado contra su Señor y cometió otro pecado de quitarse la vida porque la tristeza lo invadió. No renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad mientras no lo abandonemos de corazón. No habrá cambio real en nuestra vida. Tienes que concientizar la gravedad del problema en el momento que tú estás sintiendo que el Espíritu Santo te está hablando, que la conciencia te habla. Tienes que ver la gravedad del suceso, de todo lo que está aconteciendo. Siempre les digo a los jóvenes, he tenido la oportunidad de platicar con algunas personas y les digo, normalmente el ser humano siempre olvida rápido. Cometes algún delito, algún pecado que te entristece en el momento, pero se te olvida y luego tienes la tendencia a ir otra vez a ese lugar, a volver a cometerlos, y llega el momento donde tu conciencia se lacera, donde ya no sientes más esa aflicción, esa angustia de que estás pecando contra Dios o contra tu prójimo, y se te vuelve un hábito normal, y es cuando el Espíritu de Dios se separa de ti, ¿no? Que ya no hay más conciencia en ti y te vuelves de hierro, ¿no? Ya no sientes, no piensas, no haces ya nada. Tenemos que poner mucho ojo con estas situaciones, con cada vez que nosotros estamos pecando contra Dios, que contemplemos que vez tras vez, si tú no tomas conciencia, si tú no te arrepientes realmente de corazón y dejas de pecar, todo va a ir pasando, sí, y va a llegar el momento donde ya no sientas nada, ni siquiera te vas a atrever ya siquiera a orar, porque tu sentimiento va a estar en que ya no me va a perdonar Dios y eso. Pero cuando tú tengas esos espasmos de arrepentimiento y quieras realmente que Dios te ayude, arrodíllate ante Dios, clama a Él y Él va a responder tu clamor. Esa es una promesa que tenemos bíblica. Hay muchos que no logran entender la verdadera naturaleza del arrepentimiento. Muchísimas personas se entristecen por haber pecado, e incluso, que es lo que les estaba explicando ahorita, ¿no? Se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les acarree sufrimiento, y realmente sí es así. Realmente podemos entender desde los siglos que cuando tú traes pecado o tienes algunas cosas que has hecho mal, lo único que te hace es sufrimiento, y lo acarreas cada día, cada momento, cada semana, cada año. Y cuando pasan algunas cosas que se asemejen o situaciones que son prácticamente o pláticas que se dan relacionado con tu pecado, entonces vuelves a retomar aquello y no te deja descansar esa situación. Por eso es que lo más ideal, lo más adecuado es arrepentirse de todo corazón, caer de rodillas y pedirle a Dios que te ayude a vencer el pecado que estás cometiendo. Esa es la temática, eso es lo que funciona. Los procesos a veces son largos, pero funcionan. Hay mucha gente que se desespera y dice, no, pues es que Dios no me ayuda, ya le pedí y no me quita de eso. Oren mucho, oren mucho. Una de las temáticas que yo les invito para que ejerzan es de que en el momento que estén pasando por esa situación, que le digan, Señor, mira, pues tú sabes mi problema, sabes que estoy batallando con esto, pero no puedo y pues, o sea, yo te estoy pidiendo tu ayuda. Cuando menos ustedes piensen esa sensación de querer pecar, ya se fue, ¿no? Porque ustedes están hablando con Dios y Dios les da la facultad de poder dejar o entenderlo así, de que se fue el momento de angustia. Tal fue el dolor de Esaú cuando vio que había perdido su primogenitura para siempre. Uno de ellos también tenemos a Balaam, aterrorizado por el ángel que estaba en su camino con la espada desnuda, reconoció su culpa por temor a perder la vida, pero no experimentó un arrepentimiento genuino por el pecado, ni cambió de propósito, ni aborrecimiento del mal.
Una de los que le estaba mencionando es Judas Iscariote, ¿no? Después de la traición de su Señor, que exclamó: he pecado, entregué sangre inocente. Esa cita la podemos ver en Mateo 27:4. Aunque Dios no mora en templos hechos por manos humanas, hará con su presencia la asamblea de su pueblo. Prometió que cuando se reuniesen para buscarle, que reconozcan sus pecados y orar los unos por los otros. Él los acompañaba por medio del Espíritu Santo. Es lo que yo les expliqué ahorita, ¿no? Dios prometió que te va a acompañar por medio del Espíritu Santo y te va a dar las fuerzas para vencer. Pero los que se congregan para adorarlo deben desechar todo lo malo, a menos que lo adoren en espíritu y verdad, así como en hermosura y santidad. De nada valdrá que se congreguen. Acerca de tales ocasiones el Señor declara: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran. Mateo 15:8-9. Los que adoran a Dios deben adorar en espíritu y en verdad, porque también Él, el Padre, a tales adoradores busca que le adoren. Preguntas para que usted medite en su casa, para que usted reflexione. Para Dios, ¿cuál es la mayor ofrenda del adorador? ¿Cuál es la mayor ofrenda? Se me viene a la mente: Dios quiere obediencia. Esa es una manera de adorarlo, genuina y que no falla. Yo siempre estoy pidiendo sabiduría de lo alto para que Dios me dé el entendimiento, para que Dios me permita poder explicar un poco más acerca de los temas que estamos tratando en estos días, en estas temáticas de reflexiones. ¿Cuál es la mayor ofrenda de adorar a Dios? La mía podría ser esta, ¿no? Que te puedas tener discernimiento para poder explicar y que seas obediente. Esa es la mayor, con lo cual yo me puedo sentir pleno. ¿Qué relación hay entre la adoración individual y la comunitaria? La personal es tuya y la comunitaria es el gozo que sienten más de uno en ese lugar donde están en sintonía en el mismo canal. ¿Por qué es necesario ambas? Es necesario que tú tengas una comunión en tu casa, en tu hogar, en tu esquina, ¿no? de oración, y es necesario que te congregues porque hay puntos de vista que probablemente no comprendemos aquí, ¿no? En la lectura personal, y cuando tú vas al estudio con los hermanos a la iglesia, te abren un panorama porque cada quien lo ve desde su percepción, desde su punto de vista, y puedes comprender un poco más la lectura. Te traes más ideas y tu idea probablemente está limitada a tu pensamiento, pero cuando tú te congregas y escuchas otros puntos de vista, como que se abre un poco más ese panorama. Entonces Dios pone, para que tu crecimiento sea bueno, pone a los hermanos con un poco más de sabiduría, o que traen un poquito más de trayectoria en cuanto a la adoración. Muchos entienden que la adoración se limita en la oración, el canto, himnos y el estudio de la Biblia y de publicaciones espirituales, ¿no? Normalmente siempre estamos viendo, escuchando a alguien que está dando una reflexión, como es el caso, y pues a veces nos conformamos con eso. Y dice, aunque estas actividades son esenciales para el culto, se limitan a ellas nada más. Yo siempre les he dicho, a pesar de todo lo que estamos viendo aquí, ustedes tienen que tener una Biblia, tienen que tener una guía donde ustedes estén sustentando todo lo que aquí se está hablando, ¿no? Tienen que tener una Biblia, y si yo les hago el llamado para buscar algún versículo, pues que lo hagan con la finalidad de que corroboren que lo que estoy hablando es bíblico, que no son palabras humanas, ¿no? Dice, aunque estas actividades son esenciales para el culto, se limitan a ellas. Brindan algunos ejemplos de otras formas de culto. No deberíamos considerar que servirlo es un ejercicio penoso que entristece el corazón. Debería ser un placer adorar a Dios, al Señor, y participar de su obra. Hay un libro que tenemos que se llama El Camino a Cristo. Les recomiendo que lo lean, que estudien ese libro, que lo busquen ahí, que lo googleen, El Camino a Cristo. Y si alguien realmente no tiene los medios, la manera, con todo gusto, me hacen un comentario ahí, yo se los hago llegar, no sé cómo, pero se los hago llegar. Es un libro que trae un contenido
que si no entiendes realmente lo que ahí habla ese libro, El Camino a Cristo, no va a haber, humanamente no va a haber nada que te convenza, porque ese libro está tan explícito, trae todos los fundamentos y todo lo que se requiere para que tú puedas comprender. Vamos a leerles, mis amigos, les dejo la meditación, les dejo las preguntas para que ustedes las mediten en su casa, y espero que sea de mucha bendición, y los leo cada que ustedes tengan alguna pregunta, dudas al respecto, que con toda confianza me manden mensaje, y con todo gusto les voy a responder, y también que pongan sus peticiones. Y si tienen alguna petición, que lo hagan. Disculpen ustedes un poquito la informalidad, la verdad es que he estado bien atareado, y pues la cuestión del vestuario no es el adecuado, y un poquito necesito darme un tiempo para esto, pero aquí estamos al pie del cañón. Les doy la promesa que tenemos, la hemos estado leyendo a lo largo de esta semana, y culminamos hoy con esta promesa. Salmos 117: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Mis amigos, mis hermanos, que Dios me les bendiga grandemente. Nos vemos mañana en la próxima con el inicio de la temática de nuestras reflexiones. Que Dios me les bendiga. Chao, chao.